Acaba de terminar hace instantes y vamos a tener en nuestros estudios a la congresista Patricia Chirinos, que fue una de las protagonistas del debate de esta tarde. Estarán también con nosotros el abogado Enrique Gersi y el ex primer ministro y parlamentario del APRA, Jorge del Castillo. Pero tratemos de entender lo que ha sucedido hoy en el Congreso. Y lo que ha sucedido es básicamente un intento por presentarnos un país al revés. Un país en el cual los terroristas son los chicos buenos y los policías y las Fuerzas Armadas son los villanos de la película. Ese es el guión que nos ha querido vender esta tarde o esta mañana el ministro de Trabajo, Iber Maraví, que justificó todos sus vínculos con Sendero Luminoso en el hecho de que, según él, lo acusaron porque a los que confesaban los habían sometido a torturas. Entonces, en la cabeza de este señor, como en la cabeza de muchos simpatizantes de los movimientos terroristas, los buenos son los luchadores sociales, ¿no? Los idealistas, los soñadores, ¿no? Aquellos que pelean por la justicia social asesinando gente, poniendo bombas, destruyendo la propiedad privada y del Estado. Entonces, él lo que ha hecho es llevar un fajo de papeles que, dicho sea de paso, nadie vio, porque esos documentos que él ha leído ante el Pleno no se han repartido en copias al Congreso, que yo sepa, y mucho menos a la prensa, que además ya está impedida de ingresar al Congreso en esta dictadura en ciernes. Todos los canales tienen que colgarse del canal del Congreso porque las cámaras de ningún canal pueden entrar, cosa que no ha sucedido en ningún gobierno democrático. Pero en este gobierno comunista la prensa está vedada, la prensa es el enemigo, es la prensa basura, nos detestan. Y nos detestan porque los investigamos, porque le contamos a la gente quiénes son y cuál es su catadura moral. Entonces el día de hoy, Maraví ha hecho lo que mejor saben hacer los senderistas: mentir, mentir, mentir y ceñirse a un guión de mentiras. Así los pares de cabeza se cierran en su mentira y se la creen tanto que creen que pueden convencer a los demás. Pero él nos ha dicho que ha sido acusado por inocentes. Entonces ha sido el día de los santos inocentes. El inocente Maraví y los inocentes que lo acusaron porque los torturaron siendo inocentes. Pobrecitos los terroristas que eran torturados por la policía y por las fuerzas del orden siendo tan inocentes ellos. Voy a tomar aquí la nomenclatura que tan brillantemente ha usado el día de hoy la congresista Patricia Chirinos, refiriéndose a él como el ángel, ¿no? Como el ángel torturado, ¿no? El mártir, que es acusado por otros mártires también torturados, ¿no? Ese es el país que se imagina Maraví y ese es el relato que ha tenido el cinismo de contarle al país hoy para tratar de salvarse de la censura. Y hay que recordar solamente dos hechos puntuales: que los inocentes torturados que acusaron a Maraví son Alfredo Silvera, terrorista, que fue a la prisión de Ayacucho con Edith Lagos, que fugó del penal y que murió en un acto terrorista. Todo esto ocurría el año 1982. Y este terrorista conocía a Iber Maraví y los indicó. Y entonces, ¿por qué lo conocía? Porque pasaba por ahí, porque tuvo mala suerte, porque, como bien han dicho algunos congresistas, estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y otro inocente más, que también acusó al propio Maraví, fue Orestes Urriola González, que también fue preso por terrorista, que fue rescatado por Sendero Luminoso en un ataque salvaje al penal de Ayacucho en 1982 y que 10 años más tarde reapareció nada menos que como autor del atentado del coche bomba de la calle Tarata en 1992. Entonces, lo que ha hecho hoy Iber Maraví ha sido mentirle al Congreso de la República y a través de él mentirle a todo el país con absoluto cuajo y con absoluta impunidad. Porque quienes lo acusaron no eran transeúntes que pasaban por ahí, no eran inocentes que habían sido llevados injustamente y luego torturados, ¿no? Y ahogados seguramente y colgados de cabeza para que se indiquen a Maraví. No, eran dos terroristas convictos y confesos. Eran sus amigos presos senderistas que luego confesaron y los indicaron. Entonces,
¿Es raro que Iber Maraví haya negado todo y se haya cerrado de esta manera ante el Congreso? No, porque esa es la manera de actuar, ese es el modus operandi de los movimientos criminales, terroristas que han asolado a nuestro país. Entonces ahora, haciendo uso de las pelotudeces democráticas, tratan de darle la vuelta al partido, ¿no? Tratan de voltearnos la tortilla y nos dicen que sus antecedentes judiciales están limpios y sale ahí en la pantalla el certificado, ¿no? No tiene antecedentes, no registra antecedentes judiciales. Entonces, claro, para eso sí le sirve la legalidad, los papelitos, los documentos. Pero lo que él no dice es que no fue juzgado, entre otras cosas, porque huyó, porque se lo tragó la tierra, porque estaba no habido, porque desapareció. Y si era tan inocente y tan angelito, ¿por qué fugaba, ministro Maraví? ¿De qué se escapaba? Es obvio que en este punto él estaba seguro de que si lo agarraban iba a purgar una larga condena por sus relaciones con Sendero Luminoso y por eso desapareció, ¿no? Entonces aquí el asunto no es judicial, el asunto no es un juicio en el cual un tribunal, un jurado, un juez lo va a condenar o lo va a absolver del delito de terrorismo. Quizá ya es demasiado tarde para eso, pero no es tarde para un juicio político, que de eso se trata. Y el juicio político va a dar su veredicto en el momento de la votación, en el momento que el Congreso finalmente decida si censura o no censura a este ministro, cuyos vínculos con Movadef, con CONARE son absolutamente probados. Hay pruebas, porque acabamos de verlo y lo vamos a seguir viendo, cantando los himnos senderistas. El primer acto de gobierno de este ministro fue reconocer el FENATEP, que es el sindicato que Pedro Castillo pugnaba por legalizar y que justamente no lo conseguía porque tenía integrantes y tenía antecedentes senderistas. Y entonces esa es la razón por la que Pedro Castillo lo blinda. No olvidemos que Puca Bellido, con todo lo controversial y polémico, histriónico que puede ser, anunció al país que Iber Maraví se iba, ¿se acuerdan? Y sin embargo no se fue. En este gobierno no hay una sola voz, sino que es un gobierno esquizofrénico. Uno dice una cosa, la mano derecha hace una cosa, la mano izquierda hace otra, ¿no? El hemisferio derecho piensa una cosa y el hemisferio izquierdo piensa otra. Entonces, fue desautorizado por el presidente Castillo, que no se puede divorciar de Iber Maraví porque le debe la vida. Porque una vez que se divorcie de Cerrón y del Partido Perú Libre, su partido se va a llamar FENATEP. Y va a ser un partido ya no chavista, ya no castrista, como es el partido de Cerrón, sino directamente senderista. Entonces estamos los peruanos ante esta maravillosa encrucijada de elegir entre el chavismo y el senderismo. A eso hemos llegado, ¿no? Con tanta dignidad y tanta memoria. Ahora, ¿a quién llevó para que lo chalequee? ¿A quién llevó el ministro Maraví para que lo acompañe y lo apadrine en el Congreso? Nada menos que a Guido Bellido. Y Guido Bellido es un acusado por el delito de apología al terrorismo. Entonces, solamente a un bobo se le ocurre hacer su ingreso al Congreso de la República acompañado por una prueba viviente, ¿no? Por alguien que lo inculpa, cuya sola cercanía lo inculpa. Puca Bellido, un acusado por apología al terrorismo, lo estaba acompañando para que se defendiera de las acusaciones de terrorismo. Yo creo que hoy hay que rescatar las exposiciones brillantes que ha habido en el Congreso, porque algunos congresistas han hecho unas exposiciones realmente muy inspiradas, ¿no? y muy severas, y creo que hay cierto consenso de que este señor tiene que salir. Incluso algunos izquierdistas como Susel Paredes se han tragado el sapo y han dicho, por la gobernabilidad o para evitar o para ayudar o lo que fuere, tiene que irse. Quien estuvo ahí todo el día fue Claudia Toro y tiene para mostrarnos la crónica de lo que ocurrió y de lo que probablemente va a ocurrir en los siguientes minutos de este afer del hombre bomba en el Congreso. Adelante. Esta noche
noche en Beto, a saber, Maraví, una historia de mitomanía y terrorismo. Fundó el CONARE Movadef en el 2003 y hoy lo niega. Perpetró múltiples atentados que se registran en estas denuncias y testimonios, pero también lo niega. Incluso sostiene que el CONARE no es el Movadef de Sendero Luminoso, cuando sus miembros exigían la liberación del asesino Abimael Guzmán. Con respecto al CONARE SUTEP, dejo en claro que no he sido fundador ni integrante de dicha junta directiva. Respecto a Hildebrando Pérez Guaranja, nunca lo he conocido personalmente. Nunca he tenido vínculo de ninguna índole con él. 14 horas antes de la interpelación de Iber Maraví en el Parlamento, el dinámico premier Guido Bellido lanzaba esta amenaza directa de cierre del Congreso. Voy a acompañarlo y, de ser necesario, vamos a pedir cuestión de confianza. Rápidamente, los congresistas Jorge Montoya, Carlos Anderson, Patricia Chirinos y Alejandro Muñante llegaron a Palacio al promediar las 10 de la noche. El pedido era puntual: la salida de Guido Bellido y de Iber Maraví para no caer en censura ni vacancia presidencial. A la reunión con Pedro Castillo solo ingresó la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, al lado del dinámico del centro, el congresista Valdemar Cerrón. Allí exigieron que nadie ingresara con celulares o equipos de grabación para no dejar prueba de lo que luego Alba declaró, que Castillo le dijo que la cuestión de confianza no era una postura de su gobierno. El presidente ha dicho que no es su intención hacer cuestión de confianza en defensa del ministro Maraví. Sí, ha dicho que no, esto no está en la agenda. Bellido, el procesado por terrorismo y lavado de activos, dijo a su salida del Congreso que Alba mentía. Un hecho curioso fue lo que sucedió después. Castillo escribió este texto manipulador: cuestión de confianza y censura forman parte del equilibrio de poderes, es decir, todo seguirá tal y como está. El presidente ha dicho que no repite sus palabras ayer en una reunión con los congresistas. ¿Es una declaración individual suya por A ver, tienes que aprender a ser disciplinado. No, por eso, pues, no, estoy hablando con el señor. Aprende a respetar. ¿Puede contestar, por favor? Lo primero, el presidente, a usted le ha manifestado el presidente algo, no, ¿verdad? Por eso. O sea, no hay que escuchar, por eso hay que escuchar al presidente. Los congresistas de Perú Libre han convertido el poder legislativo en un centro de convenciones de filoterroristas y terroristas sentenciados, en un paseo de la fama de senderistas y defensores del genocida Guzmán. No es casualidad que la operadora chavista Verónica Mendoza hoy salga a decir que el terrorismo ya no existe. Ahora dicen filosenderistas. Ahora hay diarios que titulan, ¿no es cierto?, sus portadas diciendo que Sendero se ha infiltrado en el gobierno. Por Dios, Sendero ya fue. Quieren revivir un fantasma. ¿Para qué? Para generar miedo, para generar odios, para generar violencia, confrontación. La permanencia de Maraví ha logrado algo fundamental: la reivindicación y respeto al pensamiento, Gonzalo. Es decir, si Maraví no renuncia, es porque está bien respaldado y ubicado. Pues observe cómo todos estos sindicatos, muchos de ellos ilegales e informales, hoy gritan a su favor. El SUTEP le enrostra la traición y lo denuncia por ser el fundador del CONARE Movadef. Ella es la camarada Luz Cusi Obetti. Su nombre es Rocío Leandro Melgar. Aquí aparece marchando del brazo junto a Iber Maraví, exigiendo una nueva constitución en Ayacucho. Ella también perteneció al FREDEPA junto a Maraví.
Pues bien, Lucy Cusio Betty purgó condena por terrorismo en el penal de Chorrillos desde 1995 hasta el año 2004 por libertad condicional. En Ayacucho, víctimas del terrorismo la repudian. Y a esta señorita Rocío Leandro, según el informe de la Comisión de la Verdad, al cual nosotros hemos ingresado y nos enteramos que había sido pues partícipe de los crímenes que habían cometido, era como una persona del Comando de Aniquilamiento de Sendero. En efecto, Maraví y su mitómano discurso en el Congreso es una oda a la llamada regla de oro de Sendero Luminoso. Siempre debías negarlo todo, encubrir y jamás revelar los secretos, ni mucho menos identidades de tus camaradas. Escúchalo primero asegurar que el monstruo de Lucanamarca, su suegro, Hildebrando Pérez, perdió contacto con su familia desde el 20 de enero del año 82. Respecto a Hildebrando Pérez Guaranja, nunca lo he conocido personalmente. Nunca he tenido vínculo de ninguna índole con él. Su familia perdió relación con él desde el 20 de enero de 1982. Segundos después, escúchelo afirmar que el asesino Pérez ha muerto. ¿Cómo pueden no saber nada de él? Y luego asegurar que ha muerto. No existe cuerpo ni tampoco pruebas, ni siquiera un acta de RENIEC, pues se encargaron de borrar todo registro para que huyera y jamás pagara por sus miserables crímenes. El año 1997, cuando yo trabajaba en la institución educativa Luis Carranza de Ayacucho, al cual hice mi permuta desde la ciudad de Ica, conocí a mi actual esposa, con quien contraje matrimonio al año siguiente, o sea, en 1998, después de 16 años de la muerte de su padre. Iber Maraví sí es parte de estos grupos. Si al frente de defensa iban los abogados de Guzmán a hacer apología, a pedir y les daban espacio. Ahí estaba Iber Maraví. ¿Cómo va a decir que esa es la hipocresía y la doble moral es lo que da rabia? El señor Maraví, todo Ayacucho, sabe, comenta que él sí es parte del Movadef. Los filoterroristas y defensores de Maraví en el Parlamento solo hacen uso de su cuota de poder en el actual gobierno de Pedro Castillo. Bien, y ya se encuentran en nuestros